Desde hace varios siglos, la cordillera pirenaica viene cumpliendo la función de frontera entre Francia y España. Sin embargo, para sus habitantes, el Pirineo ha sido todo un mundo desconectado de ambos países que ha cobijado una cultura propia enmarcada en un medio de vida hostil. Ya en el siglo XIV, a pesar de las tensiones y guerras mantenidas entre los gobernantes, algunos pueblos de ambas vertientes del Pirineo firmaron concordias o tratados para el aprovechamiento de los pastos bajo un deseo de paz y de ayuda mutua, llegando en siglos posteriores a adquirir el derecho de comerciar aún en periodo de conflicto bélico. En la Guerra de Secesión, los montañeses violaban cualquier ley que fuera en contra de aquellos tratados o pacerías, apoyándose unos a otros. El Tratado de Fronteras de 1862 sirvió para reforzar la inutilidad de las leyes establecidas, endureciendo los controles aduaneros y creando un cuerpo armado que reprimió las relaciones sociales y comerciales adquiridas durante siglos. A pesar de las severas normativas del pasado siglo, las migraciones esporádicas a Francia en busca de trabajo, con las consiguientes relaciones comerciales, contribuyeron a reforzar todavía más los fuertes lazos de unión entre los habitantes de ambos lados. Ha habido siempre mucha relación entre los dos valles, el Valle de Oso y el Valle Tena. Bueno, lo de Sallén, prueba de ello, que yo recuerdo que antes, ya sabes, te dije ayer, pues era más fácil ir a comprar a Po o a Laruns que a Huesca o a Jaca. Aquí la gente, muchos iban a Francia a ganar dinero allí, críos hasta de 8 y 10 años. En todo este entorno de buena relación comercial y social, donde la hostilidad del medio acentuaba más la amistad, arraigó con fuerza un fenómeno ya existente que se mantuvo hasta mediados del presente siglo: el contrabando. Trabajaba en la Ibérica y se ganaba poco dinero, y entonces me di cuenta que haciendo viajes sin robar y hacer nada mal a nadie, pues se podía ganar doble dinero del dinero que ibas a ganar en la empresa, ¿eh? Y entonces me dediqué 3 años al contrabando. Aunque los beneficios por esta actividad eran notables y algunas casas del Pirineo se pudieron mantener o levantar gracias a ella, el trabajo de paquetero, como lo denominaban entre ellos, requería habilidad y fuerza física para transportar a las espaldas los 30 o 40 kilos de mercancía. Salía de Parzán, con el macuto con botellas de anís y trajes de pana, botas para el vino, que aquí en Francia pues no había de eso. Llegábamos aquí, por ejemplo, a las 3 o las 4 de la mañana por la noche, dejábamos el viaje y incluso a lo mejor nos volvíamos de vacío, otra vez nos llevábamos pan, nos llevábamos azúcar, café. De aquí del Plan de Arañoné hasta Parzán pues metíamos 5 horas y media, depende de dónde estaba la vigilancia, 6 horas o una cosa por el estilo. Aquí cuando hemos andado así de noches, porque de noches todos los burros son pardos, ¿no? Pues de noches. El género a transportar venía marcado por la ley de la demanda según las épocas. En los últimos años del contrabando, el producto más pasado a Francia era el anís, y el que más se traía a España, las ruedas y recambios de automóviles. Algunos llevábamos anís escarchado y llevábamos de esas botas que les llaman para llevar el vino y cosas de esas, entre cambio. Pero de allá traer nada más que cueros de vaca. Traíamos ruedas de camión, ruedas de coche, para vender allí, claro, en España. Entonces, pues se traían también, como he dicho, ruedas de bicicleta, adinamos de bicicleta, y de España otras ocasiones llevábamos botas para poner vino, gabardinas, trajes de pana, de tela, y lo de coser, y lo de bordar, o sea, y agujas y todo eso, que aquí estaba escaso eso. Entonces también se traía culatas de camión, no muchas, pero algunas se trajo. Y también coronas. Había unos camiones de recuperación de la guerra que le fallaban muchas piezas y aquí se conseguían. Máquinas de escribir, he visto yo pasar en los mulos y tocinos para recriar, pero en fin, que eso no suponía
no suponía nada. Ya no era ni el economizarse 2 duros en un animal, sino esa cosa de, oye, pues me lo he traído de Francia, o lo hemos traído de Francia. Parece ser que por ser de Francia, pues relojes aquí, relojes, no veías un reloj de Suiza ni un reloj español, todos esos relojes de pared, bonitos, en plan de adorno, eran de Po, de Nike, de casas de estas, todas. Además de todos estos objetos propios de la actividad, durante la segunda mitad del pasado siglo, el ganado caballar, vacuno y de cerda se convirtió en la mercancía más pasada por los contrabandistas. Pero antes de la guerra traían machos, y para una feria que había, no sé dónde, en Tarbes o en algún sitio de Francia, y los compraban de lechales, los tenían aquí un año y después los vendían en la feria de Barbastro, que les quedaba bastante bien. Eso era libre, venían... Eso con el salario que a lo mejor había hijos sirviendo en Francia, compraban eso. Había una costumbre en Francia que al comprar el muleto te tenían que dar un cabestro con él, cabestro de cáñamo. Entonces estos aprovechaban y compraban oro y cosían 2 cabestros, uno encima de otro, y en medio iban poniendo los doblones, ¿sabes? Y se los pasaban, los mismos muletos pasaban el oro. Ha habido otro contrabandista a última hora que llamaban Javier Puyol, que pasó con vacas. El año 28-29 pasó con unas 40 vacas, camino, las bajó por Petachema. Y caballerías también. Más, es una frontera, esto que tiene 50 metros de frontera, o 50 kilómetros, y es fácil para pasar ganado, para una parte y otra. Y por más que pongan carabineros, se desborda. El paquetero ya tenía sus propios contactos en Francia para ocultar la mercancía o intercambiarla rápidamente para volver a su pueblo. De lo demás, si no por la familia de los demás, de los franceses no te podías fiar, porque igual te hubieran cogido. Yo tenía aquí un familiar que pues me alcanzaba muchas cosas y otras cosas las mirábamos por las tiendas. O sea que no, si por ejemplo el familiar podía, pues se cogía y él te lo alcanzaba. Y si no, pues íbamos a la tienda y nos comprábamos lo que hacía falta para llevar. Un cambio, que otras veces no les interesaba y, o sea, te lo compraban, te daban francos y tú con los francos comprabas otra cosa, o sea, lo que te interesaba, al revés. Y en el plan de Arañoné, pues en Caja de Barranco, allí pues también, sí. Igual a lo mejor nos quedábamos a dormir, o llegábamos y tomamos un trago y nos volvíamos a España. Por ejemplo, si salías de Parzán, pues a las 8 de la tarde, pues a las 5 de la mañana cuando se hacía de día, o a las 4:30 o a las 5, en verano, pues ya estaba de vuelta en casa. Nos pusimos aquí, con Casanova los dos llevábamos una radio cada uno. Subimos aquí al puerto, que se llama el puerto de Parzán, a la Forqueta. Cuando lleguemos arriba, estaba este señor y el señor Antonio, que está muerto. Llegaron allí, cogieron los a radio y nos tenían que traer algunas cosas de allá y no trajeron nada y nosotros nos teníamos que bajar sin nada, otra vez para aquí. Que estábamos bastante fastidiados y estaba muy enfadado yo entonces con este señor. Ante el riesgo que suponía esta actividad, normalmente el paquetero nunca iba solo. Eso sí, cuidaba, ante todo, que su compañero fuera competente en este oficio. Una vez venía un compañero conmigo y fuimos a comer aquí en Arañonet, en el restaurante, y pues claro, ya veía que aquel chico no valía para hacer el contrabando, porque tenía mucho miedo, se notaba el color, y claro, pues hubo que cambiar de compañero, si no me hubieran cogido a mí también. Además de la dureza física, para resistir con la pesada carga las duras caminatas, los paqueteros tenían que enfrentarse a todo tipo de adversidades climáticas. Bueno, pues cuando veníamos y había nieve, pues llevábamos grampones, llevábamos un bordón, un pincho bueno, y por ahí pues haciendo curvas, porque ya como el camino está roto, o sea, ya no se nota camino, pues hacíamos unas curvas y entonces hasta llegar abajo. Y en una ocasión venían de allá, y por el lado de allá hacía un tiempo estupendo, sol, pero había caído 4 dedos de nieve.
salimos arriba del cerro, cualquiera salía para allí. Una ventisca, te caía eso y te se helaba la cara. Dice, bueno, pues y ahora para atrás que no podíamos volver, porque llevábamos mal calzado y había la nieve y nos hubiéramos matado. Digo, pues aquí hay que tirar para adelante, a lo que salga. Y ya hubo un momento que allí que hay un paso muy malo y estaba todo oscuro que no nos veíamos de la una a la otra. Íbamos 5 o 6 y estábamos pegados y casi no nos veíamos. Mira qué ventisca haría. Buena suerte, pues que la senda la sabíamos, pero que eran precipicios por todo, por un lado y por el otro. Y ya hubo un momento que yo no paso más, yo digo, pues hay que tirar para adelante. Y en cuando ya bajé un poco abajo ya cambió la temperatura. Aquí cuando se temía, por ejemplo, que el tiempo ya estaba para caer a Lourdes, pues no se venía. Entonces se dejaba para días, por ejemplo, de más frío o así. Un año, creo que para el Pilar, que hay una nevada, y murió uno en la escalera de Petachema. Ahí se quedó muerto, que hay que Casa Manatí. Y les avisaron que no pasaran el puerto porque estaba en malas condiciones. Estaba malo. Pero ¿qué pasa? Va, cobardes. Vamos a ser cobardes o valientes. Y se lanzan. Y en la parte de allá, uno ya se mareó. Y el segundo que se volvió a marear ya no pudieron saberlo. Y está muerto, murió allí en la escalera del Lince Petachema. Si la actividad del contrabandista era dura para esquivar a los carabineros, no lo fue menos para estos guardias de aduana que intentaban cumplir con su deber. Cuando los neófitos llegaban al Pirineo para aplicar la ley, se enfrentaban, además de a los paqueteros, a 2 agentes negativos: la hostilidad de un medio desconocido y la unión de los vecinos. Porque a uno de Sallén, de 14 años, le ponen un guardia cada metro de la frontera, uno, y pasa y no se entera. El guardia civil era guardia civil. Por ejemplo, si hubiese conocido enseguida. Y si hubiese sido gente del país, pues más. Y si hubiese sido forastera, pues más. Porque si había 10 guardias, pues si llevaban un año aquí, bien sabía cuáles eran. O sea, se sabía cuáles eran porque los veías todos los días, ¿no? Sí, es que los carabineros estaban también mucho en las casas de los contrabandistas. Vivían, ¿sabes?, en casa de los contrabandistas, pero se iban, no sabían dónde estaban, a dónde se iban. Como todo el mundo tenía o ganado, o abrigos, o cravas, o ovejas, pues cada uno seguía a su misión. Los carabineros tenían más dificultades para vigilar los movimientos de los contrabandistas que estos en conocer todos los actos y situación de los guardias en la frontera que permitieran burlarlos. El sistema nuestro era el siguiente. Por ejemplo, si íbamos por el puerto de Oliceto, no volvíamos por ahí. Volvíamos por Barrosa, por las Pardas, a salir por Chisagüés, o cogíamos, por ejemplo, Modán, por Salcor. En fin, que por el sitio que íbamos no volvíamos. Ellos esperaban en el camino, en los pasos, pero nosotros íbamos fuera del camino. Si no, nos habrían cogido a escape. Bueno, pues a veces salía de Parzán detrás de ellos, hacia la frontera, y mientras ellos hacían el relevo, pues yo me pasaba para Francia, y así ya no me veían, ya adelantaba terreno, ¿no? Siempre los burlaban, porque siempre había un chivato que iba adelante para saber en dónde estaban, y estaba delante, y sabiendo dónde estaban ya no pasaban. Y el que iba de espionaje, pues estaba fijo o los entretenía, si podía. Yo tenía mucha vista, los localizaba antes a ellos. Llevaba unos prismáticos y entonces, o sea, era eficaz mi vigilancia también, Había un contrabandista que ponía las ruedas al revés. ¿Vale? En vez de poner la rueda para adelante, para atrás. Y así cuando iban buscándolo, coño, pues la pista va para atrás. Y así que no lo seguían. Nosotros, cuando llegábamos a la Forqueta, pues ya cogíamos la Espona, para lo de Francia, bajábamos por Río Negro, pero había hay unas piedras donde nos metíamos detrás de esas piedras, y en todos los pastores, si estaban los gendarmes en la caseta, pues nos ponían en el tejado de la caseta una señal, un trapo blanco, una cosa. Si estaba esa señal, ya sabíamos que estaban allí los gendarmes. Entonces nos teníamos que aguardar, claro, hasta que se iban. Y entonces nos llegábamos a la caseta,
dormíamos en la caseta o nos íbamos al Plan de Arañoné a dormir. A pesar del conocimiento del terreno y de la astucia para eludir la vigilancia, algunos contrabandistas llegaron a tener escaramuzas y enfrentamientos con los carabineros. Y bajamos tranquilamente hablando, y nos estaban esperando la Guardia Civil francesa allí en un cerro. Y hasta que pasamos para adelante no nos dijeron nada. Cuando ya íbamos para adelante, que iba a Francia, nos dijeron que íbamos para allá. Me cago en 10. Salen, dice, alto, 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 la que yo te tiro. Nosotros echamos a correr. Me cago en 10. Pues pegaron una cursa tremendísima. Yo una vez vino un amigo de la Huerda conmigo y claro, pues lo pasé aquí a Francia y lo dejé en un sitio señalado que tenía que venir a buscar a la familia, pero se retardó un poco la familia y entonces los gendarmes lo cogieron. Y claro, pues ya, una vez que lo cogieron los gendarmes, la familia no se puede hacer responsable. Y entonces, pues ya, por vía diplomática, lo llevaron a la cárcel de Caspe también. En este Paco llamado Ezpelar, creo que hubo un enfrentamiento los contrabandistas con los carabineros. Y los carabineros tuvieron que tocar retirada. Y entonces los contrabandistas salieron con su negocio para adelante y se salvaron. Una vez, sí, nos tiraron unos tiros en Barrosa por las Pardas, o sea, por el otro puerto. Nos vieron, no nos conocieron, pero dispararon unos tiros, como estábamos muy lejos. Cuando ellos llegaron a la Huega, o sea, a la Muga, pues entonces nosotros ya estábamos muy metidos en Francia, ya no nos podían coger. Sí, había un señor que se llamaba José Bruni Pérez, de Casa Chanca. Se llamaba el capitán de los contrabandistas. Tuvo un enfrentamiento con los gendarmes de Francia y mataron a un hijo de un conde, un marqués o no sé qué. Y yo, pues me atacaron los carabineros de aquí, que iba con condiciones con ellos para traer el contrabando. Digo yo, no, me fastidiaron aquí. Digo, para otra vez, no tienes más. Y ese Mariano dice, yo traigo estas cosas, traía alguna bicola anís o alguna cosa traía de allá. Dice, esto lo llevo para el alcalde de Salariz. Ahí lo dejaron pasar. En alguna ocasión, las tensiones surgidas entre vecinos del pueblo tenían como respuesta inmediata la denuncia de la actividad de paquetero a los carabineros. Una vez fue mi hermano a Francia, con el contrabando también, y con 2 compañeros más. Y en la casa de un compañero se murió una abuela. Y entonces se enteraron y hubo quien fue a avisar a los guardias. Entonces los guardias subieron y los esperaban a la entrada del pueblo. Y al ver que no llegaban, estaban día y noche allí esperando. Al ver que no llegaban, vinieron en nuestra casa, vinieron 2 guardias a ver si estaba mi hermano en casa. Y mi padre les enseñó la casa y les dijo que había ido al campo, pero que tardaría en volver. Y entonces, mientras pasaba eso, mi padre me mandó a la salida del pueblo, si en caso que viniera mi hermano, que no lo dejara entrar. Y así no los pudieron coger. La actividad de paquetero fue tan habitual en el Pirineo que no debe sorprendernos que algún carabinero llegara a tomar acuerdos con los contrabandistas en beneficio propio. Había veces que algunos se vendían, se vendían, y claro, siempre percibían algo, porque aquí no tenían, bueno, aquí en todos los sitios sería que no tenían demasiado dinero, o sea, sí cobraban un sueldo fijo, pero no sería demasiado elevado, entonces había veces que también participaban un poco, había algunos, no todos, algunos. Como he dicho anteriormente que no había mucho dinero, pues si venían por el bar les invitábamos una copa para que estuvieran contentos y hacer un poco de amistad, ¿no? Y esas cosas que pasan, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, pedían tabaco, no tenían, o sea, pedían. Ellos a lo mejor lo comprarían, pero les dábamos un paquete de tabaco, café, tomaban café, una copa. Y claro, nosotros teníamos el tabaco de aquí de Francia, porque allí no había menos de nada, pues lo agradecían. Y ya como no se les hacía ningún mal, porque no se hace ningún mal, pues bien, iba la cosa bien. Otros, por ejemplo, si tenían un cigarro, no les dabas porque les temías a que te cogieran, sospecha. O sea, aquí hubo un carabinero que fue contrabandista,
Se tiró de carabinero y se metió contrabandista, y después se puso de carabinero. Ángel Solano ya está muerto. A pesar del riesgo, la actividad de contrabandista valía la pena. La intensa dedicación durante los años más pletóricos de juventud podía permitir la compra de algún pequeño patrimonio para retirarse cómodamente. Había una diferencia si ganabas al mes 500 o 600 pesetas, digamos, pues aquí con el contrabando pues ganabas 20 o 30 mil pesetas. Era matarse, claro. A lo mejor en un viaje nos ganábamos 1.500 pesetas, claro, a la vez era algo. Y ya ve, andar 20, 40 horas. El primer año no, pero el segundo ya monté el bar porque ya, pues claro, ya tenía ganado, ahorrado un dinero y entonces pues compré un radiogramola, discos aquí en Francia y ya pues eso, ya la juventud pues a bailar con aquel aparato allí, tenía el bar en el pueblo y con aquello pues nos divertíamos. Durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, el afán lucrativo de la mayoría de paqueteros dio paso a un espíritu de cooperación y ayuda humana, sustituyéndose las beneficiosas mercancías por personas que necesitaban pasar al otro lado de la frontera. Pero después, cuando se declaró la guerra ya, teníamos aquí las bombas que echaban y todo. Ahí, cuando hicieron ahí en las Devotas, o como se llama allí, allí hicieron la guerra, sentíamos los cañonazos aquí. Con que después comenzaron, que era el mes de marzo, los primeros de marzo, que me acordaré siempre, comenzaron a pasar mujeres y niños de aquellos que comandaban la división de España. ¿Me comprende usted bien? Yo no sabía quién era, pues ya me lo contaron. Comenzaron a pasar las mujeres y los niños. Y comencemos aquí, voluntarios para ir. Nos juntábamos aquí que conocíamos y otros, pues hay que dar sus cursos arriba para bajar, sobre todo los abuelos, los niños y las mujeres. Los heridos los traían con mulos. Había 2 vallartes, uno en cada lado, le daban una adición allá y los traían aquí. Allá ya iba bien, que estaba la cabeza para arriba, pero aquí la cabeza para abajo. A veces yo estaba aquí y sentía gritar a la pobre gente. Ay, mamá. Aunque bueno, todos los días, pendiente un mes, hicimos el va y bien. Hoy con la aquí de Francia, la resistencia, yo por todo pobre. Sí. Y acompañarlos. Allá en el puerto estaba Casas Novas. Nosotros, Madama Correis abajo, que hay un hotel, ganaba ella, no nosotros, que recogían todo el personal allí. Había un teniente o comandante que era muy amigo, que era francés, y cogían, sobre todo los polacos, aquellos los que cogían los alemanes, aquellos los liquidaban. Y hicieron allí una arruinación y me nombraron a mí, y luego la prefectura de Tarbes también, como resistencia, y luego hacía el guía, el pastor que se llama, de la resistencia, y comencé así, y luego estaba nombrado por la prefectura, y cada semana subía un tío a ver lo que pasaba, si pasaba mucho blanco y negro, a ver lo que pasaba aquí, y nos declaraba lo que hacía ahí Casas Novas igual, y comencemos así. Aquí los recogían la Guardia Civil y cuando había días que yo he visto pasar más de 100 un día. Que a todos esos muchos los acompañaban. Como eran gente pudiente, los acompañaban unos guías franceses hasta aquí, hasta cerca de Sallent, ¿no? He hecho pasar lo menos, si no eran alemanes, ahora los alemanes con esto, se hubiera matado. Digo la verdad, pues que me denunciaron aquí en el pueblo. Tuve que abandonar a la mujer con los hijos. Subió la Siestapó, que se llama, que me denunciaron aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial, la actividad contrabandista continuó durante algunos años más. La escasez de la posguerra contribuyó a la subsistencia de los últimos paqueteros que ya realizaban esta tarea por la inercia de la propia necesidad. Era necesario ganar el dinero donde se podía.
O sea que no era porque lo hicieras por capricho, era por necesidad. Si no ibas a ganar a los críos pequeños que los llevaban a Francia, no había otro jornal, no había los animales que tenías en casa, pero no es como ahora que se puede comprar y te traen de todo, es muy diferente, era muy diferente la vida. Hombre, es que allí como no había casi jornal y había poco, no había dinero, había un dinero pero había poco, que no había mucho, ¿no? Pues entonces te ganabas el jornal y te llevabas comida para casa, o sea, para España otra vez. El traerlos sin pagar derechos de aduana no era ni por defraudar al fisco, ni por burlar la vigilancia de los carabineros de la frontera, no. Es que era una cosa que se consideraba necesaria para conservar la identidad de este país. Claro, que van a estar mal vistos, sean todos contrabandistas. Sí, de poco mucho antes cuando estaban, y solamente hasta tendían baralta. En los años 50 desapareció esta actividad en el Pirineo central. Es muy posible que, cuando el espectador vea estas imágenes, ya haya desaparecido también la propia frontera y el intercambio comercial entre Francia y España no tenga ninguna cortapisa. Ese será un buen momento para recordar a esos paqueteros y carabineros que, a pesar de ser enemigos por ley, fueron protagonistas de una historia común de relaciones transpirenaicas en una austera tierra.